Pues fenomenal, vamos a pasar entonces a la siguiente ponencia. La siguiente ponencia es de la doctora Claudia Bernárdez de España. Ella es especialista en dermatología y está especializada en tricología y trasplante capilar. Se formó en Madrid, en la Fundación Jiménez Díaz, y también una estancia formativa de 6 meses en Estados Unidos, en la University of California de San Francisco. Tiene un máster en tricología y trasplante capilar de la Universidad de Alcalá de Henares y actualmente divide su tiempo en la atención clínica de pacientes, realización de tratamientos médicos estéticos, trasplante capilar y la docencia. Nos va a ilustrar con su charla sobre pelo y nutrición. Saludos a todos desde Madrid. Es un honor formar parte de este súper diplomatura en dermatología integrativa. Enhorabuena a las creadoras y a la doctora Almudena Nuño, que es la que me ha invitado, por una iniciativa de tan alto valor para nosotros los dermatólogos, ya que es una tendencia en toda la salud general irnos más allá de la medicina actual, ¿no? Basada en medicamentos y buscar un poco formas de curación más allá de esa medicación. He estado siguiendo tantas clases interesantes que se han impartido y bueno, espero que esta que me han encomendado un poco sobre ese tratamiento del pelo sano y cómo enfocar esa dermatología integrativa y los suplementos a nivel de salud capilar os pueda ayudar a cuidar mejor a vuestros pacientes. Así que, sin más dilación, revisemos. Bueno, trabajo con diferentes marcas como asesoría y colaboración, pero no influirán en los conceptos. Y bueno, ¿por qué es tan importante esta parte de la suplementación y potenciación del crecimiento capilar más allá del tratamiento médico? Pues porque la realidad es que la raíz es una estructura compleja. La raíz del pelo debe funcionar correctamente para así nosotros conseguir un correcto funcionamiento de esa raíz, pero además la correcta creación de una fibra capilar de calidad. Esta fibra capilar, una vez se crea, ya sabéis, es una estructura muerta que no solo vamos a tener que cuidar a nivel de la raíz, sino además hacer todo un trabajo de tratamientos cosméticos asociados. No vamos a entrar en ellos hoy, pero sí que recalcar la importancia de todo ese sector dentro de la dermatología capilar, la que se dedica a cuidar el cabello. Vamos a ver la suplementación un poquito a nuestra manera, ¿no? Con esa evidencia científica, porque la realidad es que cada vez van apareciendo más informaciones y más estudios, pero sí que es verdad que seguimos estando un poquito en la punta del iceberg, probablemente debido a la alta complejidad de este pequeño órgano, que es el folículo piloso, su alta complejidad porque le influyen las hormonas, envejece de una forma muy característica, le influye el estrés, le influye el día a día, depende de nuestra nutrición y todos esos pequeños factores se van a ir notando y es lo que hablaremos hoy. Aquí vemos a nuestro actor principal, esa folículo piloso, esa zona más profunda cuando lo vemos, ¿no? Que ya llega a hipodermis, donde tenemos, ya veis, la papila dérmica rodeada de todas esas células madre que se van a ir dividiendo y ascienden en esa fibra capilar para formar la propia fibra, ¿vale? El tejido de este folículo piloso es de muy alta actividad metabólica, es una división muy rápida, ya sabéis que por eso, por ejemplo, en situaciones de quimioterapia es uno de los microórganos que más se va a ver afectado, cae el pelo, disminuye también los glóbulos rojos, ¿no? Al ser
ambos de alta tasa metabólica. Pero además se sabe que el entorno nutricional va a condicionar la calidad tanto del folículo piloso enfermo como del folículo piloso sano. También va a influir, por ejemplo, en el crecimiento y el resultado de un trasplante capilar e incluso va a influir de alta manera en el resultado cosmético. Esto es importante a tener en cuenta. Probablemente os pasa, igual que aquí en España, cada vez tenemos más pacientes con el pelo sano que acuden a consulta para ver qué cosas pueden hacer para tenerlo mejor o con el pelo sano pero que se notan un pelo de peor calidad que el que ellos tenían. Todo esto tenemos que trabajarlo no solo externamente, sino internamente. Y un punto clave es todo este mundo de la suplementación, porque obviamente, y esto nosotros como dermatólogos integrativos sí que lo sabemos, la suplementación no sustituye al tratamiento médico, lo que nos hace es optimizar ese terreno biológico. Por eso, bien recomendada, y yo sí que tengo esta experiencia en la clínica, va a disminuir las necesidades de tratamiento. Por ejemplo, en mi experiencia, un tipo de paciente, un perfil donde se nota mucho, es en mujeres con síndromes de ovario poliquístico. Si además del tratamiento médico consigo transmitirles la importancia de crear músculo y la importancia de una dieta alta en proteínas y baja en azúcares, vamos a conseguir que los mismos antiandrógenos o la misma dosificación consiga un resultado mucho mayor. Ya hemos recalcado, ¿no?, que el folículo piloso es metabólicamente activo, pero no solo es metabólicamente activo para funcionar mejor o peor, se ve cada vez más que dependiendo del aporte nutricional que tenga, ese folículo piloso va a decidir si crecer o quedarse en reposo. Esto quiere decir que ante una mala nutrición o una nutrición completa, no solo estamos hablando de micronutrientes, sino de todo lo que son antioxidantes, como ahora veremos, etcétera. Si un folículo piloso no tiene una buena nutrición, puede quedarse en reposo, puede quedarse el folículo piloso inactivo. Esto hace que la densidad global disminuya. Así que solo esto ya es importante en población general y nos va a ayudar en muchos pacientes que no conseguimos entender por qué no acaban de responder correctamente. Y es que el mal funcionamiento capilar depende de muchas cosas. Os he puesto aquí una lluvia de ideas de todos esos pequeños factores que se van hablando hoy en día que van a influir en esa función capilar, ¿no? Cuando tenemos una peor comunicación intercelular, refiriéndose a ese concepto del secretoma, del SASP, de cuando una célula envejece o una célula se daña y va a transmitir mensajes de alerta a las células circundantes para que nadie crezca, ¿no? Cuando el ADN o las mitocondrias se alteran, ya hemos oído conferencias sobre este tema. El daño telomérico influye, ese acortamiento, ¿no?, un poco acelerado por una situación corporal general no correcta, la glicación, nutrientes insuficientes, mala vascularización, factores proinflamatorios, radicales libres, todos ellos van a alterar. ¿Y qué hace esta alteración? Acorta la fase de crecimiento, generando más caída y un pelo que no crece tan largo, genera la aparición de patología en personas genéticamente susceptibles y va a alterar la estructura o la morfología capilar. Esto quiere decir que el efecto cosmético, el aspecto cosmético de nuestro pelo va a estar también alterado y eso es muy importante para nuestros pacientes. ¿Vale? Como vemos, recalcamos, ¿no? Mala nutrición acorta la fase de anagen, más caída percibida, menor densidad global. De hecho, se ha visto cuando hay mala nutrición, hasta un 22% de nuestros folículos pilosos viables pueden estar en fase de quenogen, que es esa fase de reposo. Esto quiere decir que solo cuidando esta parte de suplementación, esta parte más integrativa de la salud de nuestros pacientes, podemos llegar a incrementar, no ese 22, porque nunca lo vamos a hacer a la perfección, pero a lo mejor un 10, un 15% de la densidad. Y eso es mucha densidad. Y luego es muy importante que el acortamiento de la fase de anagen dificulta la reparación de daños extrínsecos. Esto quiere decir que si, por ejemplo, una persona se tiñe y tiene una mala fase de anagen, ese pelo va a estar dañado de forma más permanente y más difícilmente recuperable. O sea que influye en muchos factores.
¿Y por qué era tan importante el tema de los telómeros? Veréis, cuando nosotros tenemos una fase de anágena cortada, un folículo que no está funcionando correctamente, lo que se ve es pues que como se acorta la fase de crecimiento, aumenta la caída. Al aumentar la caída, se genera un efluvio crónico. Tenemos un recambio capilar mayor de lo esperable. ¿Y qué es lo que pasa? Que se considera que la capacidad de hacer ciclos de nuestros folículos pilosos es finita, tiene un tope. Y mientras más caída hacemos a lo largo de la vida, más fácil alcanzaremos ese tope. Por tanto, es muy importante que intentemos controlar, porque si vamos permitiendo efluvios, especialmente por cosas fáciles de gestionar, vamos a hacer que ese pelo envejezca más rápido y luego tendremos más dificultad de recuperarlo. Y como hemos dicho, ¿no? Se altera la fibra capilar en sí, la cosmética, el aspecto va a ser peor porque va a ser una fibra menos resistente. Así que llegamos al punto tan importante, no me voy a centrar en cómo va a hacer la valoración integrativa como tal, pero sí a que es muy importante ir más allá del mero diagnóstico clínico, que es clave, pero ya no es el único punto. Debemos hacer un buen diagnóstico capilar como dermatólogos, pero asociar toda esa ciencia que viene alrededor. Y cuando yo hablo de suplementación, siempre me refiero a esa suplementación core, a esa base que debemos siempre tener, intentar que esté óptima a nivel micronutrientes, pero ahora veremos cómo, gracias a la ciencia del exposoma y todo el conocimiento del folículo piloso, podemos hacer una suplementación más específica, más individualizada y mucho más completa. Entonces, de esta suplementación core, ¿cuáles son los micronutrientes que no podemos permitir que estén erróneos en nuestros pacientes? El principal es el hierro. No podemos relajarnos con la gestión del hierro cuando queremos que el pelo crezca bien. ¿Por qué? Porque tened en cuenta que la caída del pelo tarda unos meses después del problema, ¿no? Entonces, cuando tenemos un déficit de hierro, una caída de hierro, puede que tardemos hasta 3 meses en notarlo en la caída del pelo, pero es que luego, desde que la conseguimos subir, vamos a tardar otros 3 meses en ver que el pelo crece mejor. Esto quiere decir que tenemos que hacer una gestión proactiva de ese hierro, no esperar a ver caída, sino que debe ser un punto básico en nuestros pacientes, enseñarles a comer mejor para ingerir hierro de forma natural e ir haciendo controles, intentar que la ferritina siempre esté por encima de 40 y si vemos que está muy justita, por ejemplo, en una mujer con menstruación, debemos asegurar que hacemos estrategias para controlarla. Os he dejado algunos detalles no importantes, pues es importante la vitamina C para que se absorba el hierro y tener en cuenta que si estamos ingiriendo mucho hierro, sobre todo en suplementos, puede ser que nuestro cuerpo a través de la epsidina disminuya su absorción. Por eso, si vamos a hacer terapias prolongadas, muchas veces es mejor hacerlo días alternos la suplementación. Ya sabéis luego también que el café y los fitatos, por ejemplo, de los cereales disminuyen la absorción de hierro. Vitamina D, otro punto clave. El pelo nos da un indicio de lo importante que es para él porque al final tiene receptores directos para esa vitamina D. Por tanto, eso nos está avisando de que necesita saber cuánta vitamina D hay en el cuerpo para poder activar el crecimiento del pelo. Así que siempre suplementamos vitamina D. Vitaminas del grupo B, claves sobre todo para la síntesis del ADN y porque influyen hasta cierto punto en el receptor androgénico. B12 y folato muy importantes de suplementar. La biotina, es verdad que hace 10 años, clásicamente iba a decir, pero hace 10 años, realmente era un poquito más difícil o eso considerábamos que estuviera deficitaria porque nuestro propio microbiota intestinal va a formar esa biotina. Pero hoy en día sí que se está viendo que con tantos síndromes de intestino permeable, tantas inflamaciones sistémicas, parece que sí que está empezando a haber más problema con la absorción de biotina, con lo cual suplementarla no es mala opción. El zinc, clave en muchos sectores de nuestro pelo. Por una parte, una seborregulación va a ayudar al microbioma y por otro, influye mucho en la proliferación celular y en la autoinmunidad. Así que su déficit está asociado a múltiples alteraciones, con lo cual, de nuevo, dieta rica en zinc, muy importante, pero lo suplementamos con alta frecuencia. De hecho,
Todos estos suplementos que os estoy nombrando, Core, prácticamente siempre los llevamos en los suplementos para mejorar el crecimiento capilar. Proteínas y aminoácidos, la queratina del cabello es proteína, por tanto, uno de los puntos limitantes para su crecimiento es un déficit proteico. Esto se está viendo, por ejemplo, ahora mucho con los agonistas de GLP-1, esas personas que se lo inyectan para tener menos hambre y comen muy poquito. Uno de los problemas es que, claro, ingieren muy poca proteína porque la proteína al final es más difícil de digerir, el cuerpo le cuesta más tolerarla en esa situación y al hacer una dieta hipoproteica se ve una caída capilar muy, muy elevada. Así que muy importante recordar a nuestros pacientes que lo más importante es asegurar una cantidad de proteína mínima, además de intentar asociar y siempre incluir aminoácidos esenciales. Esto quiere decir cisteína, metionina, arginina, glutamina, para tener variabilidad y para tener aminoácidos ricos en azufre, que es otro de los puntos clave para un pelo, en este caso, de calidad, ¿no? El azufre en sí lo que va a hacer es permitir una fibra capilar resistente porque va a permitir formar esos enlaces disulfuro entre las cadenas de queratina, pero recordemos ese punto de que el folículo piloso, cuando no tiene todo lo que necesita, va a dejar de crecer. Entonces, una dieta deficitaria en azufre no solo va a hacer que el pelo crezca frágil, sino que va a hacer que muchos pelos no crezcan. Y esto es un punto muy importante de la suplementación capilar. Pero, y esto ya lo decíamos y permitiendo que voy a beber agüita, debemos ampliar las miras y esto está siendo un cambio muy importante, ¿no? En toda la dermatología, ya lo vemos en este precioso, en esta preciosa diplomatura, toda enfocada en este tipo de medicina. Y en la salud capilar está muy enfocado y muy avanzado, porque la realidad es que ya teníamos muchos pacientes que veíamos que no iban bien, con lo cual todo este enfoque integrativo es clave. Este artículo me parece precioso, me parece súper importante para leer para todos aquellos profesionales que tenemos contacto con pacientes con alteraciones capilares, porque nos habla de las diferentes alteraciones que generan ese empeoramiento del crecimiento capilar que se observa como envejecimiento. El estrés oxidativo, la inflamación tanto sistémica como local, el daño del ADN y los problemas de su reparación y las alteraciones hormonales a todos los niveles. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver un poco cómo enfocaríamos esa suplementación con cada una de estas alteraciones que influyen en el envejecimiento capilar y que hacen que muchas veces, pese a un tratamiento súper correcto a nivel dermatológico, no consigamos el resultado que queremos. Entonces, las hormonas ya sabemos que alteran el crecimiento capilar, los andrógenos van a disminuir la fase de anagen de forma directa y van a miniaturizar. ¿Qué debemos hacer? Muchas veces tratar esas hormonas, pero tenemos otros casos en los que tenemos efluvios, pero no llegamos a tener alopecias androgenéticas. Ahora bien, esos efluvios en personas con alteraciones hormonales o que no responden a otro tipo de medicación podemos tener componentes hormonales que influyen en la caída. Por eso es buena idea controlar o regular esas hormonas de una forma menos agresiva, entiéndase, más natural, porque no tenemos una enfermedad como tal, ¿no? Entonces, bueno, el mioinositol y el de chiroinositol, y sobre todo el mío de chiroinositol, es una pseudovitamina, ¿no? Familia de la vitamina D. Lo tenemos presente en algunos alimentos, pero lo más importante son tres cosas, ¿no? Que va a mejorar la sensibilidad a la insulina. Esto hace que haya una menor hiperinsulinemia, que es muy importante porque cuando tenemos alteraciones hormonales, una de las influencias en el pelo es esa resistencia a la insulina que genera mayor glicación en sangre y eso va a alterar el crecimiento del pelo, ¿no? Entonces, el mioinositol nos ayuda con esa vertiente, pero también nos genera cierta modulación hormonal. Va a disminuir parcialmente los andrógenos ováricos, esto se ha visto sobre todo en mujeres con síndrome ovario poliquístico, donde mejora la relación LH-FSH. Entonces, en esos entornos hiperandrogénicos también nos va a ayudar. Y luego va a ayudar en esa conexión
entre el metabolismo y las hormonas, ¿vale? Y todo eso nos va a ayudar mucho a nivel capilar, así que una muy buena opción. No me he metido en toda la parte de inhibidores de la 5-alfa reductasa a nivel suplementación porque son muchos más conocidos, ¿vale? Estoy un poco intentando tocar, como es un mundo tan amplio, suplementos que se salgan un poco de la práctica habitual para ayudaros con otras opciones, pero luego si tenéis dudas sobre los clásicos lo podemos comentar. Entonces, eso eran las hormonas. Y en cuanto a la inflamación cada vez más se ve clarísimo que no solo afecta cuando tenemos, ¿no? Como es ese caso, una superdermatosis pustulosa erosiva, sino también en forma de microinflamación, ¿no? Esa inflamación subclínica que muchas veces se ha considerado ese halo marrón que vemos a veces en la tricoscopia, aunque está dudoso que sea solo eso, pero ese halo marrón, hiperkeratosis perifolicular, son datos de cierta inflamación perifolicular y que nos indica que esa inflamación está alterando el crecimiento y esto hay estudios al respecto, sobre todo en patología, ¿no? Sobre todo en alopecia androgenética, pero en la práctica clínica es algo, yo por ejemplo, lo veo muchísimo en efluvios que o no mejoran o efluvios que vienen por primera vez y no hemos tratado, ¿no? Y controlar esa inflamación a nivel médico, normalmente con corticoides, nos va a ayudar. Entonces, eso se ha trasladado a asegurar un control de la inflamación a nivel de la suplementación. Tenemos muchas opciones, aquí os dejo muchas opciones y vamos a revisar las que me parecen más interesantes a nivel capilar. Obviamente, cuando estamos tomando un suplemento antiinflamatorio, estamos haciendo una desinflamación sistémica y con eso mejorando la inflamación folicular, pero no estamos hablando de tópicos, ¿vale? Eso es muy importante de lo que vamos a hablar hoy, porque en tópicos hay mucha menos experiencia y menos ingredientes estudiados. Entonces, la cúrcuma realmente modula vías inflamatorias por vía directa y tiene su acción antioxidante. Además, sí que parece que tiene su interacción en vías WNT betacatenina, con lo cual puede que esté haciendo un efecto directo sobre el folículo piloso. Digo puede porque eso solo, como os he dejado ahí apuntado, hay estudios preclínicos. Entonces tendría ese efecto directo sobre el folículo y luego ese efecto indirecto al hacer un poquito de antiinflamatorio sistémico y modulación metabólica. Omega 3 realmente hace lo mismo, ¿no? Nos va a hacer una función sobre todo indirecta porque va a actuar como antiinflamatorio, modular un poquito a nivel metabólico, regulando la sensibilidad a la insulina. Y para mi gusto, lo más interesante es la regulación del estrés oxidativo. El folículo piloso, aunque estamos hablando ahora de antiinflamatorios, recordad que esa alta tasa metabólica hace que genere una alta tasa de radicales libres de oxígeno, con lo cual va a necesitar incluso más antioxidantes que otras células del cuerpo. Luego parece que sí que hay estudios que parecen asociar directamente el omega 3 a una mejoría del crecimiento folicular, pero no es muy difícil valorar si eso es directo o indirecto. El estrés. Aquí tenemos un punto clave con el folículo piloso, ¿no? Sabemos que para el cuerpo el folículo piloso y el crecimiento del pelo es muy importante, pero no es necesario para la supervivencia. Esto quiere decir que todas las alteraciones a nivel estrés obviamente van a dar una señal al folículo piloso de que no debe de crecer tanto, debe de parar para no gastar energía, ¿no? Y esto cada vez se ve más tanto por vía indirecta con este eje neuroendocrino, ¿no? Que realmente el folículo piloso tiene receptores para, por ejemplo, el nerve growth factor inducido por estrés. Esto quiere decir que el estrés directamente va a darle una señal a ese folículo piloso de, oye, no es necesario que crezcas tanto. Pero además tenemos muchas vías indirectas, sobre todo el estrés crónico. Ya sabéis que ese estrés crónico, el cuerpo lo recibe como un estrés agudo, activa todas esas vías de respuesta, pero su activación crónica va haciendo que estén incorrectas y esto nos va llevando a múltiples alteraciones sistémicas. De las que más alteran el folículo piloso son esa presencia de resistencia a la insulina
de inflamación y de disfunción endotelial y ovárica. Van a haber múltiples vías por las cuales el folículo va a actuar peor, además de la vía directa. Por eso es bastante importante cuando trabajamos la salud capilar, preguntar a nuestros pacientes, oye, ¿cómo es tu nivel de estrés crónico? Aparte de si hemos tenido algún factor estresante puntual. Porque sobre las enfermedades, sobre los efluvios crónicos, la alopecia androgenética, incluso la areata o alopecias cicatrizales, ese estrés crónico va a ser uno de los grandes activadores. Entonces, cuando hablamos de adaptógenos, hablamos de sustancias que no son magia, pero van a ayudar un poquito, uno, a que el cuerpo tolere mejor esos picos o ese cortisol mantenido alto del estrés y va a ayudar un poco a desinflamar y a regular. Entonces, bueno, explicar a nuestros pacientes que no es magia, pero ayuda a que gestionemos mejor nuestro cuerpo, siempre recomendándoles que deben hacer hábitos que lo mejoren, ¿no? Entonces, a mí la ashwagandha me gusta mucho, es verdad que hubo un hype importante cuando salió, luego empezaron a salir posibles efectos adversos, pero que parece que vienen de la forma en la que se extrae de las raíces. Dicho eso, perdonad, aún así cuando es de calidad, sí que en general es un buen adaptógeno, va a ayudar a disminuir ese eje o esa activación persistente del cortisol, ¿vale? Va a regular un poquito el sistema GABAérgico, entonces en principio disminuye ansiedad y mejora el sueño, y de forma indirecta disminuye inflamación y estrés oxidativo, con lo cual busquemos suplementos de calidad, pero tenemos muchas opciones. La rodiola, otro que me parece especialmente interesante por esa disminución de sensación de fatiga. El estrés crónico nos da esa sensación de fatiga crónica y bueno, la verdad es que tener esa sensación de no tenerla no solo nos va a mejorar el pelo, sino que va a ayudar a que, por ejemplo, podamos llevar una vida más saludable. Así que intentando romper, perdonad, el círculo vicioso de ese estrés crónico. Y no solo el estrés sistémico y la inflamación que genera, sino tengamos en cuenta ese estrés oxidativo que hemos hablado. Aquí, como veis en esta imagen, lo causan muchos factores, tanto internos como externos, ¿vale? Externos es muy importante la radiación ultravioleta, nosotros que somos dermatólogos, y también la polución ambiental. Cada vez está habiendo más estudios al respecto. Nosotros estamos un grupo español haciendo una revisión de efectos de la radiación ultravioleta y polución ambiental y la verdad es que sí que hay evidencia importante detrás. Como esto son cosas que no es tan fácil de controlar, sí que es verdad que recomendamos gorros para evitar la radiación, recomendamos una higiene potente del cuero cabelludo con frecuencia para disminuir el efecto de la polución ambiental, pero luego hay muchas cosas que no es tan fácil controlar porque, como hemos dicho, y lo recuerdo, el propio folículo piloso genera mucho estrés oxidativo con tanta división celular, con lo cual hay una parte que va intrínseca a la fisiología del propio folículo. ¿Qué pasa? Que este estrés oxidativo además va a generar una disfunción mitocondrial, con lo cual hay una peor tolerancia a ese estrés. Pero tenemos vías para gestionarlo, disminuir exposiciones, como os he dicho, y con algunos suplementos. Suplementos antioxidantes hay muchísimos. Yo siempre recomiendo individualizar, pero vamos a ver opciones un poco más específicas a nivel capilar. El NAC-glutatión me parece súper interesante porque al final es el NAC precursor de cisteína. Entonces, como la cisteína ya hemos hablado que es un aminoácido importante para el crecimiento del pelo, nos va a hacer un doble efecto. Ese sí, antioxidante potente con acción antiinflamatoria directa que va a ayudar un poquito en detoxificación. Entonces, cualquier persona con una vida un poco demasiado activa le va a venir muy bien. Sulforofano, súper interesante porque activa la vía NRC2-ARE y aumenta las antioxidantes endógenas. Todo esto va a tener un efecto muy característico sobre el pelo, ¿vale? Entonces, es verdad que se está estudiando, pero sí que
no solo nos hace ese efecto antioxidante, sino que va a ayudar por las vías específicas capilares y va a proteger hasta cierto punto esas células, con lo cual triplemente interesante. Y selenio, os lo pongo aquí como muy interesante a nivel folicular, porque además influye en esa función tiroidea y en las alteraciones autoinmunes, que ahora veremos, porque todo lo que altere el tiroides o la autoinmunidad también influye en el folículo. Entonces, el selenio me parece uno de esos suplementos que a nivel capilar funciona en múltiples aspectos, igual que el sulforafano. Aquí os pongo el tema del tiroides, sé que lo habéis hablado en otras clases, esto es una figura de nuestro manual que ahora os enseñaré. Es muy importante tener en cuenta que el tiroides es clave en la función capilar, pero no solo es clave cuando está enfermo, ¿vale? Quiero llamar la atención sobre el hecho de que cuando hay anticuerpos elevados, aunque la TSH y las hormonas libres estén correctas o en rango correcto, que ya sabéis que no es óptimo, esos anticuerpos elevados están generando disregulaciones frecuentes en la función. Eso quiere decir que las hormonas van haciendo picos y esto influye mucho en el folículo piloso. Así que incluir selenio, incluir zinc, incluir todos estos antiinflamatorios puede ser especialmente interesante en mujeres con SOP, que ese SOP puede además de forma en círculo alterar el tiroides y en aquellas personas con tiroides anticuerpos positivos, pero función tiroidea normal. Así que debemos entender también la suplementación en salud capilar como esa opción para tratar enfermedades que aún no están, pero que sabemos que pueden influir negativamente. El microbioma, este es un mundo que se está abriendo. Es verdad que no se conoce, y esto lo hablábamos en el grupo de microbiota de la Academia Española de Dermatología, no se conoce bien el microbioma de la piel sana y el del cuero cabelludo y el pelo. Es aún más difícil. Se está estudiando, se está viendo si lo que más influye es cuero cabelludo, si lo que influye es el microbioma intestinal, pero sí que nos abre puertas a tratar, ¿vale? Porque ese microbioma de cuero cabelludo, pues sí que sabemos que debe estar regulado. Entonces, por ejemplo, cuando tratamos eh, cuadros de dermatitis seborreica, disbiosis continua, debemos intentar asegurar un microbioma correcto, pero además está esa conexión intestino-pelo, que es muy importante a tener en cuenta hoy en día con tanta alteración intestinal y tan malas dietas que tiene mucha gente, ¿no? Porque ese intestino alterado va a generar por múltiples vías alteraciones capilares. Así que todo lo que sea suplementar para sanar el intestino, no voy a entrar en ello a fondo, va a ayudar a sanar cuero cabelludo. Así que pre y probióticos, toda esa regulación del eje microbiota inmunidad, producción de ácidos grasos de cadena corta, disminuir la permeabilidad intestinal, va a modular la inflamación sistémica y esto va a ayudar a un mejor crecimiento capilar. En este sentido, el único que sí que quería llamar la atención cuando tenemos caídas continuas, picor, tricodinias y además asocian síntomas intestinales, es una buena idea intentar ayudar un poquito a regular ese intestino. Yo no suelo recomendarlo sin un estudio por parte del equipo de digestivo, pero bueno, es algo a tener en cuenta, ¿no? El butirato o la versión más moderna, la tributirina, nos van a ayudar a nutrir las células del colon y a mejorar un poquito la barrera intestinal. Tarda varias semanas en ir consiguiendo su efecto, pero puede ser una herramienta más en nuestro arsenal terapéutico más integrativo. Así que espero haberos abierto puertas. Sé que no os he creado una rutina específica, creo que no existe. Creo que es muy importante, y ya lo habéis hablado muchos de vosotros, esa individualización del tratamiento, que la realidad es que esta medicina integrativa en salud capilar nos ayuda, porque nos permite dar la medicación, que no tenemos tantas opciones, ya lo sabéis, pero acompañarla de cambios específicos en cada persona. Es muy importante, además, como el folículo piloso tiene tantas necesidades, la variedad y simultaneidad de los diferentes suplementos y muy importante, obviamente, transmitir a nuestros pacientes unas expectativas realistas cuando incluimos la medicina integrativa. Va a mejorar, pero muchas veces sí que van a necesitar tratamientos médicos asociados. Y nada, quiero daros las gracias por estar ahí, gracias por también intentar dar a vuestros pacientes
las mejores de las opciones. La verdad es que estamos todos juntos en esto. Ojalá podamos crear mucha ciencia para dar evidencia a todas estas novedades, que en realidad es tomar la medicina más antigua, ¿no? Y unirla a nuestra medicina moderna. Y quería aprovechar para mostraros que hemos creado en España, junto con la doctora Andrea Convalía, hemos coordinado un manual de salud capilar con ese abordaje integral. Están como autores muchos compañeros, la doctora Sonia Ocampo, el doctor Luis, que nos han ayudado con diferentes capítulos y bueno, todavía no lo hemos publicado, saldrá probablemente en el próximo mes, pero si os interesa nos podéis escribir a Manual Anti-Aging, os he dejado ahí el mail y esperamos que os encante. Así que nada, muchas gracias a todos y espero vernos pronto. Muchísimas gracias, Claudia. La verdad es que ha sido muy completo y además muy novedoso, ¿no? Porque como bien decías, hay muchos suplementos que ya los conocemos y te has centrado en aquellos que puedan ser más novedosos o aportar otras vías. Así que muy interesante y seguro que da pie a mucha discusión que tenemos ahora, tanto con la doctora Natalia Velázquez como contigo. Así que si queréis empezar, Elisa y Sara, a leernos las preguntas. Sí, doctora. La primera pregunta es, ¿a quién se le indica la dieta restrictiva y cómo se le llega a indicar? Si es todo junto, es escalonado y por cuánto tiempo se hace esta indicación. Bueno, gracias. Bueno, gracias por el interés. Esto, como siempre, genera conflicto. Lo que les puse en la exposición, dietas restrictivas no se recomiendan. Bueno, pero de todas maneras, empezar a identificar, sobre todo en la población infantil, los niños que permanecen con un brote, que no mejoran, o realmente cuando la madre o el paciente adulto identifica que consume algo y que realmente empeora. Entonces, esto es un espectro que hay que empezar a ver si realmente es o no. Yo generalmente trabajo esto muy de la mano con el colega gastro, ¿cierto? Y los hago evaluar, pero de todas maneras el enfoque, uno les dice, bueno, estamos como dudando si hay una alergia alimentaria, entonces hacemos una suspensión de un alimento a la vez, es lo que recomendamos, por un periodo no mayor de 2 a 6 semanas, y vemos si realmente tiene relación con la mejoría de la dermatitis atópica. Si realmente tiene pues asociación, pues se recomienda suspenderlo y si no, pues reintroducirlo lentamente. Pero no es protocolo, hay que, como muchas cosas que vemos en este enfoque integrativo, hay que individualizar cada paciente. Muy bien, doctora. Nos pregunta una estudiante que a qué pacientes usted le indica la descolonización con mupirocina y cómo hace ese protocolo. Ah, bueno, eso sí es de todos los días. Sabemos que el paciente atópico, pues la barrera está alterada y vemos en quién indica un paciente que tiene una evolución tórpida, que tiene recaídas frecuentemente, que tenemos ese eczema subagudo, que uno no ve la franca infección, pero que vemos un eritema, un prurito intenso, que no mejora y que está cíclicamente recayendo de su cuadro de dermatitis atópica mes a mes. Uno siempre les dice, en este mes, un mes y medio, 2 meses, cuántas veces ha recaído y vemos el prurito. En ese tipo de paciente uno dice, no está francamente infectado, pero definitivamente, como les expuse, el estafilococo es un gran detonante de este tipo de condiciones. Entonces, en ese tipo de pacientes hago la decolonización con mupirocina. Yo sigo siendo muy ortodoxa, lo sigo usando no solo en las lesiones, sino también en los orificios del cuerpo, 2 veces al día, una semana, o sea, por 7 días, cada mes por 3 meses. Gracias, doctora. Preguntan respecto al kefir, que es un fermentado lácteo. Comentan que contiene caseína. ¿Se considera mejor en la dermatitis atópica o la puede llegar a empeorar por la caseína? Como les decía y les puse, porque es algo novedoso, pues, o sea, los fermentados vienen, como les decía, desde hace rato. Yo me puse a revisar, pero me llamó la atención de las últimas guías americanas en nutrición, ¿cierto? Que le volvieron a dar énfasis a eso. Y fui a ver estudios, si bien son estudios pequeños, uno en Brasil, otro
en el Oriente, pues hay que individualizar, ¿cierto? Ahora, hay que tener en cuenta el paciente que tengo al frente, ¿sí? O en un paciente, por ejemplo, en un niño, vemos, afortunadamente, las alergias alimentarias son pocas en relación a la magnitud de la dermatitis atópica, pero de todas maneras, en un niño que de pronto yo tengo una intolerancia a la proteína de la leche, pues yo sería mal introducir ese tipo de alimentos. Lo pensamos más en la etapa adulta, porque generalmente las alergias alimentarias se van superando, es más de la población infantil y se va pasando con los años. Entonces, identificar bien. Y también lo que les hablé, pues que cada vez coge más auge el eje intestino-piel. A veces en estos pacientes que tienen como trastornos digestivos, pues se ha visto que es benéfico. Entonces, es individualizar el paciente y no de rutina. Y de hecho, te han puesto un comentario, se puede hacer kéfir sin leche. Claro. Hay kéfir de agua, incluso ahora con las leches vegetales utilizan los fermentos y los ponen en leches vegetales para estas personas que tienen intolerancia a los lácteos. Yo creo que, como dice Natalia, lo fundamental es individualizar y que no lo hagan los pacientes por su cuenta, porque nos encontramos con muchos pacientes que restringen todo sin ningún tipo de sentido. Me he quitado gluten, lácteos y luego no se quitan los procesados, ¿sabes? Y están tomando bollerías sin Exacto. gluten, ¿no? Entonces ese es el problema, que nos encontramos con esa casuística. Y lo que hay es que explicarles bien que, bueno, que coman alimentos los menos procesados y que los fermentos les pueden venir muy bien, precisamente por los probióticos que contienen, porque así no tienen que consumir probióticos, aunque a veces, pues como tú bien has explicado en la charla, los probióticos nos van a aportar muchos beneficios puntualmente, que necesitamos más evidencia, ¿no? Para saber cuáles y de qué forma. Y yo creo que definitivamente hay que orientar al paciente, como tú acabas de decir. Ellos llegan con una cantidad de restricciones. ¿Y quién se las mandó? Yo. Entonces, orientar al paciente, enfocarlo realmente, lo que definitivamente está identificado son los procesados, los dulces, todo eso. Ahí, eso sí, enfocarlo. Pero lo otro es lentamente. Y lo otro lo otro es lo que pues nos han explicado ya varias veces es tratar de identificar bien si es una alergia, una hipersensibilidad o una sensibilidad, porque hay muchos tipos. Si la persona comió maní, hizo un angioedema, pues claramente hay un problema. Si Sí. dice, no, es que tomé leche y me cayó un poco mal, pues ese es otro tipo de situación. Entonces, uno como médico tiene que también tratar como de identificar cuál es el tema con determinada comida y no satanizar las comidas en general, no hacer la restricción, sino tratar de abordar desde un todo como se ha discutido. Claro, y en ocasiones necesitamos de otros compañeros, ¿no? Los alergólogos en este sentido nos ayudan mucho y de hecho ellos están muy acostumbrados a que los atópicos tengan una alergia al huevo que va a mejorar muchas veces con una exposición controlada y que no sea crudo y muchos de ellos dejan de serlo. Pero ahí si quitamos el huevo es cuando va a venir el problema porque luego es mucho más difícil reintroducirlo y a veces no se puede. O sea que también trabajar en equipo, ¿no? Como igual que la nutrición, nosotros damos unas pautas, pero a veces los pacientes requieren un nutricionista que les explique bien porque todos los conceptos en una sola consulta, ya explicar solo la piel es complicado, ¿no? Para que queden también el resto. La siguiente pregunta que nos hacen es si usted indica, doctora, el aceite de coco aplicado directamente sobre la piel. Bueno, esto también es un tema, como les dije antes de hablar de eso, pues estamos en el enfoque integral y buscar las opciones, porque muchos pacientes y mamás de pacientes llegan, ya hemos hecho miles de cremas, han pasado por muchas cremas, entonces van hacia lo natural. Entonces, en cuanto a restauración de barrera, hay muchos productos y lo que le sirve a uno no le sirve al otro. Hay que individualizar nuevamente. Hice esa revisión y yo personalmente sí hago uso del aceite de coco. Ahora, en general es bien tolerado y sí, directamente en la piel. Funciona muy bien a veces esos pruritos del cuero cabelludo que los niños los desespera porque el sudor los intensifica, pero hay que buscar un punto de equilibrio, ¿cierto? No diario, ¿ah?
Y otra importante, pues también la tolerancia de los niños. Hay pacientes, hay mamás que le dicen, no, 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 doctora, eso lo empeoró más. Entonces, individualizar, pero sí, sí lo uso directamente en la piel. Siguiente pregunta. Comentan, doctora, que en Argentina se consume trigo transgénico, esos cultivos que han sido modificados genéticamente las semillas para poder incrementar la producción. Comentan que si usted ha observado alguna asociación del consumo de trigo con brotes de dermatitis atópica. Yo en eso tengo muy poco. Es más, cuando lo leí me acordé de una paciente que es atópica y tiene rosácea y ella lo identificó porque cocina. Y ella misma dijo, cuando cocino con determinada cantidad de harinas de trigo me da y cuando no. Pero no es de rutina, no tengo conocimiento. No sé si alguien en el panel tiene más conocimiento porque es el único caso que tengo identificado y fue la paciente la que lo identificó. Pero de rutina no lo encuentro en mi consulta. Cuando leí el comentario, pues el comentario decía no solamente el consumo, sino la exposición ambiental a las épocas de, de cosechar todo este trigo, pues transgénico. Em, en la primavera hay muchísimos factores confusores. Por lo menos en Colombia no tenemos No tanto. estaciones. Acá entonces no podemos, no somos ni Argentina ni Estados Unidos para pues tener ese comparativo. Pero acá donde estoy, la primavera es increíble como se tiñe todo de amarillo por el polen. Entonces también hay muchos otros factores confusores que pueden ir en simultánea con la época de cosecha de ciertos cultivos. Entonces, pues yo también tendría como dificultad en responder esa pregunta. Bueno, la siguiente pregunta es que, ¿cómo suele recomendar en la primera cita los cambios en la dieta a los pacientes? Bueno, yo creo que es que en la primera cita todos sabemos que la consulta de la dermatitis atópica creo que nos deberían dar mínimo una hora para poder, y nos quedamos cortos, ¿no? Pero de todas maneras, uno identifica las susceptibilidades en cada paciente. No todo paciente atópico tiene alguna alteración o son susceptibles a cambios en la dieta. Entonces, primero identificarlo. Yo siempre les pregunto, además de toda la parte inicial, cómo se bañan, qué se aplican, cómo es su alimentación, ¿cierto? Y si ven asociación, porque si bien no me gusta dirigir la pregunta, cuando uno no le responde, pues uno dice, vea, ¿tiene alguna relación sus brotes con algo que consume? Entonces, solo si identifico, oriento. Y lo otro siempre, pues basado en todo lo que acabamos de ver, tanto en mi conferencia, en mi charla, como en la de la colega, definitivamente las dietas naturales, vegetales, frutas, todo esto, y que sea completa, que integre todo, las proteínas adecuadas, pues hacer una recuperación en general, una buena alimentación basada en los productos naturales. ¿Qué opina de tomar colágeno, doctora, o aminoácidos para la mejora del cabello? No te entendí. ¿Es hacia mí? ¿Continuamos con dieta y atopia? No, ya están empezando a preguntar sobre cabello. Ah, bueno, ok. Sí, me preguntan sobre qué opinan sobre tomar colágeno o aminoácidos, pero creo que esta pregunta también se puede extender también a dermatitis atópica. Sí, buenos días a todos. Disculpad que he entrado tarde, que tuve retraso en la consulta. A ver, en el cabello lo que hemos hablado de las proteínas, la queratina es pura proteína, entonces cualquier aporte de aminoácidos, bien sea como aminoácidos aislados, como suplemento de proteína o como colágeno, que al final se destruyen esos aminoácidos constituyentes y luego puede usarlo el cuerpo para lo que quiera, no solo para el colágeno, ¿no? Puede ser de ayuda, pero teniendo en cuenta que el consumo de esos suplementos probablemente no genere un cabello de más calidad, simplemente aporte a un crecimiento correcto. Perfecto, doctora. Nos preguntan que qué valor considera usted apropiado de vitamina B12 para A ver, crecer. ahí han preguntado mucho sobre valores específicos.
En ese sentido, la verdad es que en la asociación en salud capilar no hay estudios que especifiquen valores óptimos perfectos para cada suplemento. Entonces, en vitamina B12 lo que es importante es que esté dentro de rango, simplemente porque cuando baje tenemos una peor división a nivel ADN y una división celular, pero no necesitamos un valor mucho más alto del óptimo del rango normal en B12. Muy bien. Respecto al azufre en el pelo, ¿cómo se puede medir, doctora? ¿Y cómo se puede suplementar? El azufre. Ujú. A ver, el azufre en el pelo no hay que medirlo. Realmente los enlaces entre las fibras del cabello, entre los componentes, las microfibrillas, siempre son enlaces disulfuro. Eso no es útil medirlo. Lo que sí que está claro es que un cabello con mayor fragilidad tiende a ser porque ese azufre se ha fracturado. Entonces, lo que debemos hacer es meter aminoácidos azufrados para suplementar, ¿vale? De ahí la importancia de la cisteína y de la cistina y la metionina en la suplementación del cabello. ¿Qué pasa con el azufre? El azufre es hasta volátil, o sea, cuando nosotras nos planchamos el pelo y hay ese olor a quemado un poco raro, eso es azufre en parte eliminándose. Entonces hay que suplementar a través de aminoácidos azufrados, pero no tanto tomar azufre por sí solo. Claro. Doctora, preguntan que cuáles son los suplementos con evidencia que le han resultado pues eficaces en su práctica diaria y a qué dosis. Mira, a mí me gusta esa pregunta porque así hacemos, yo creo que ahí Almudena, la doctora Nuño, gran parte, ¿no? de todo este máster era un poco romper mitos con esto del conocimiento integrativo. O sea, yo creo que la suplementación es clave con el tipo de vida que llevamos, pero hay que cambiar nuestra visión e individualizar. Entonces, el suplemento que a una persona a una dosis le puede funcionar, pues por ejemplo, uno alto en cistina, una persona que de resto es sana, a la persona de al lado que tiene una autoinmunidad muy alta, que tiene una dieta mejor en proteínas, pues necesitamos más enfocar en selenio y en antioxidantes. Entonces creo que eso es un punto clave, sobre todo en capilar, que tiene tantas influencias hormonales, estrés, todo, ¿no? Que individualicemos mucho si queremos que nuestro paciente note realmente cambios. Si no, pues les podemos poner el que está de moda y así como les suena, no se van a quejar, ¿no? Y van a estar contentos, pero que intenten individualizar y leer a fondo lo que nos presenten las casas comerciales, porque nos hacen muchos claims, muchos, este suplemento va bien para todo esto. Hay que leerlo bien y conocer qué lleva para poder dar a nuestros pacientes algo más parecido a lo que necesiten. Totalmente de acuerdo. De hecho, lo que has dicho tú y que también se ha mencionado con Natalia es que la base es una alimentación saludable, que lo habéis dejado claro en vuestras charlas, ¿no? Y muchas veces buscamos el milagro en un suplemento y seguimos medicalizando la suplementación como si fuera un fármaco. No, yo fármacos no, pero suplementos todos, ¿no? Y realmente hay que individualizar porque incluso mal prescritos pueden ser hasta contraproducentes y sin una alimentación sana, o sea, si tú preguntas a los pacientes qué comen, ¿no? Y ves que el aporte proteico muchas veces es muy bajo, que tú lo has dicho, lo fundamental que es para el pelo, ¿no? Y a lo mejor toman mucho hidrato de carbono, mucho y muy poca proteína, ¿no? Entonces, claro, hay que suplementarlo, pero también si lo toma la dieta. Y has dicho una cosa muy interesante con lo de las proteínas en tu charla, que lo estamos viendo cada vez más con los análogos de GLP-1 y esas caídas de pelo por esa bajada de peso brusca, ¿no? Y esa pérdida de proteínas, que cada vez yo creo que vamos a ver mucho más. Totalmente. Y es que, y seguro que a Natalia le pasa igual, yo lo que veo mucho en pelo es justo lo que has dicho, Almudena. La gente busca un poco milagros, ¿no? Y yo creo que es verdad que se tarda mucho menos en recetar un suplemento, ¿no? Y decir, toma esto, a ver qué tal va, que en analizar, y lo ha dicho Natalia antes, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesitaríamos? 2 horas con cada paciente, ojalá, porque necesitas analizar a fondo, porque al final les damos cosas que no les hacen el efecto que queremos, pero por eso, porque es que por mucho suplemento que des, si luego están ingiriendo una dosis de glucosa, que le pasa a mucha gente, muy alta,
claro, ¿cómo vas a contrarrestar esa alteración con un suplemento? Yo creo que eso es todo lo bonito de la medicina integrativa y de esa vuelta, ¿no? Y oía Natalia todo lo de la atopia, esa vuelta a la medicina clásica, ¿no? A entender, ver, explorar. Y justo. Y luego vivimos en un entorno que lo ha mencionado también Natalia, en las ciudades, que es muy difícil ser saludable porque estamos expuestos a la contaminación, ¿no? Tanto el pelo como la piel, y se ha relacionado con eso, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ahí los antioxidantes, como habéis dicho, nos pueden ayudar, pero bueno, todo lo que podamos evitar estar más en contacto con la naturaleza, como promueve siempre Adriana, ¿verdad? Pues ahí Para vendría seguir bien. el hilo, perdóname, te interrumpí. No, iba a hacerle una pregunta a Natalia a propósito de los aminoácidos, y porque ha dicho Claudia muy bien que los aminoácidos no, y los azufrados para el pelo, pero ¿cuáles recomiendas tú en dermatitis atópica? Porque también esa dieta con déficit proteico que vemos en muchos niños influye en la piel, ¿no? Y hay algún estudio de suplementando histidina a dosis altas, no sé si tú lo haces, ¿qué opinas? No, sinceramente, pues el niño yo trato menos es más y fomentar, como te digo, lo que dije al comienzo, lo natural, la dieta rica en vegetales, frutas, carnes, pollos, pescado, todo esto va bien. Yo no uso mucho este tipo de suplementaciones. Lo máximo que uso a veces son los probióticos, pero en manejo integral, pero suplementación como tal no. De pronto en algunos adolescentes que ya se empiezan, bueno, ya en otro concepto, ¿no? Ahí de pronto, pero no es de rutina. Perdona, Eh, Adriana, que ibas a decir algo. sí, estábamos hablando de los suplementos y le quería preguntar a la doctora Claudia, em, el paciente con caída de pelo, bueno, también puede suceder en la dermatitis atópica, está absolutamente desesperado. Y en el desespero, uno busca utilizar todo lo que se le ocurra, le ofrezcan y vean para tratar de solucionar su tema del pelo. Entonces comienzan a escoger suplementos y a veces juntan suplementos y van tomando muchísimos suplementos al mismo tiempo. Y la pregunta iba específicamente para los suplementos para caída del pelo con selenio. ¿Tienes algo que nos quieras compartir del selenio, tu perspectiva? ¿Tú lo usas? ¿No lo recomiendas? Sí, es toda la razón. O sea, de hecho, yo creo que es una complejidad, uno de los problemas, ¿no? De los pacientes con caídas capilares, ya cuando nos llegan a nosotros, a los dermatólogos, que ya lo han probado todo, que dentro de ese todo no han usado nada realmente útil, ¿no? Pero lo han probado todo. Con respecto a suplementos, a mí me gusta mucho cuando llegan, aunque les complique un poco al inicio, separar la suplementación, no usar un mix, ¿no? Un suplemento multiuso, por así decirlo, si ya vienen habiendo tomado muchas cosas, porque al final se van acumulando cantidades. Entonces, cuando a mí me vienen, que casi siempre por la lista de espera ya han probado muchas cosas, yo les paro casi todo y les pongo prácticamente en monotoma, o sea, solo toman lo que me parece más importante. Entonces, yo el selenio es un fármaco, o sea, un fármaco, un suplemento, para mí es casi fármaco, que es muy útil en cualquier situación o con una alteración tiroidea que no llega a tener alteradas las hormonas, una alteración autoinmune, ¿no? Yo les pido siempre los anticuerpos, en cuanto tienen alterados los anticuerpos, para mí el selenio es súper importante en un intento de homogeneizar, o cuando tienen alopecias, que cuando hago la tricoscopia hay inflamación. Entonces, si hay inflamación, hiperkeratosis y ya vienen con suplementos, entonces yo ya sé que sus vitaminas, etcétera, sus reservas están bien. Para mí ahí el selenio en la autoinmunidad ayuda mucho y muchas veces lo pongo solitario. También por un tema psicológico, ¿eh? Para que vean que les cambio un poco, que al final, como están tan desesperados, si tú les das lo mismo, no tiene ese efecto de que se queden tranquilos. Gracias. A Sí, propósito de que estaban conozco. mencionando, ay, perdón.
Perdón, No, no, doctora. no, es que he tenido casos de pacientes que antes han tenido selenios elevados por uso de suplementos y han tenido caída de pelo, o sea, efecto por Rebote por... hiperselenosis. Ajá, A ver, yo por Sí. eso, o sea, aquí lo que pasa en España, que eso es diferente, aquí es relativamente difícil hacer analíticas de calidad de niveles de determinadas sustancias en sangre. Entonces, como suelen tardar y les suelen cobrar muchísimo y aquí en España no están muy acostumbrados, tienes que educarles para decirle, oye, te vas a gastar X dinero en una analítica. Eso ellos no lo entienden, ¿no? En el champú, en la mesoterapia sí, pero en una analítica no. Entonces, yo es verdad que muchas veces trabajo un poco leyendo lo que toman, ¿sabes? Entonces, no me suelo encontrar las veces que pido selenios altos porque por lo menos los que nosotros usamos no tienen tanta concentración. Y cuando lo ponemos para autoinmunidad, es verdad que yo, por ejemplo, pongo una dosis durante 2 mesecitos, una cosa así, Dos, como tres. más de choque, pero no creo que sea la causa del selenio, ¿eh? La caída. O sea, probablemente es una combinación. así es. Muy bien. Y retomando el tema de los GLP-1 que habían comentado, hay una pregunta sobre los pacientes que están en consumo de estos medicamentos. Si hay algún protocolo preventivo para el efluvio que pueden llegar a presentar. Sí, esta contestación no va a gustar, pero es la educación. Es la educación de ese paciente de qué tiene que comer y que entienda que al pelo no le va a gustar su pérdida de peso. Entonces hay una parte de fluvio que va a tener sí o sí y otra que va a depender de que coma correctamente y de que ingiera nutrientes. Porque lo que está pasando hoy en día con la masificación, y todos lo veis, es que la gente se lo toma para que le quite hambre, pero sigue haciendo su misma dieta previa. Entonces, si comes poco y encima la mayoría es hidrato o comida de baja calidad nutricional, obviamente el pelo se resiente. Yo insisto mucho en eso porque si les pones directamente un suplemento, ese suplemento tampoco se va a absorber bien porque al final tienen una inflamación intestinal al tener ese tránsito tan ralentizado y les engañas. Parece que no tienen responsabilidad y creo que es muy importante esa responsabilidad. Entonces mi protocolo es explicarles bien lo que tienen que hacer y ya, una vez están controlados, ya les puedes poner estimulación de crecimiento con todo tipo de tratamientos. La siguiente pregunta, doctora, es que ¿qué dosis de omega recomienda? Es que ahí varía tanto en función de las dietas. Yo con las dosis tengo siempre, no, no sé si vosotras, claro, en Atopia a lo mejor está más estudiado. Es que en cabello todo lo que usamos es como indirecto. Entonces, yo uso las dosis un poco en base a, pues, cueros cabelludos muy secos que pienso que a lo mejor esa parte del omega influye. Pongo, depende cuánto, o sea, hago como muy poco científico, la verdad, pero no consigo encontrar evidencia científica que me deje tranquila para usar. O sea, extrapolando, serían de 1.500 a 3.000 miligramos al día. Cuidado en cardiópatas, que si toman más de 4 gramos al día se ha relacionado con aparición de arritmias. Eso sería el único problema y en personas que puedan tener alguna coagulopatía que también puede interferir, pero en general es un suplemento muy bueno como antiinflamatorio y para restaurar la barrera cutánea. Lo ideal que tomen pescado que lo contenga, ¿no? Que tomen frutos secos, ¿no? Que contienen omega 3 sobre todo del pescado, lo vamos a ver, los frutos secos más omega sí, pero lo vamos a tener del pescado y hay muchos niños, por ejemplo, que vienen a consulta y no toman pescado, o muchas pacientes que a mí me dicen, por no cocinarlo y que no huela la cocina, ¿no? Entonces nos sorprendemos cuánta gente no toma prácticamente o toma muy poco pescado con los beneficios que tiene, ¿no? Y que se ha demostrado. Entonces, bueno, pues en estos casos hay que suplementar con omega 3, pero lo ideal es que lo tengan de la dieta. Las semillas de chía, la linaza, todos son muy ricos en omega 3. Y válgame Dios, yo que cocino, el pollo huele muchísimo más que el pescado. Entonces, Sí, yo creo que que son no sea una excusas, pero excusa.
Claro, sí, sí. Luego también yo me he encontrado un paciente que dice, no, porque los metales pesados, ¿no? Porque ya entramos ahí en esa guerra de, no, no como pescado por los metales pesados. Bueno, pues ya se ha visto que las personas que estén preocupadas por esto, lo primero, medir metales, como ha dicho Claudia, es muy complicado, pero se puede medir y luego no hay tanto como eso, aunque en algún paciente lo encontramos, pero bueno, se puede consumir pescado pequeño, sardina, caballa que contienen omega 3 no nos vamos a encontrar con este problema. Nos lo encontramos también en veganos que no toman nada ¿no? de pescado y ahí suplementarles también es muy difícil porque los suplementos suelen venir de pescado. Entonces, bueno, hay suplementos de algas, pero tienen muchísima menor cantidad de omega 3. Y claro, hay que decirles, como ha dicho Adriana, pues que tomen muchas semillas y que, bueno, hay que ver esa dieta vegana, hay que tener mucho cuidado para que esté hecha adecuadamente y no de complicaciones. Un tip que aprendí alguna vez es que las cápsulas de omega a muchas personas les generan incomodidad en el sabor, el olor o algo. Las que pues hay unas que son más costosas y que son muy cómodas, pero muchas tienen su olor y que cuando las congelan y se las consumen congelada, se pierde ese olor o ese... Yo la verdad no lo he experimentado congelado, pero es un tip que le he oído a muchas personas que consumir la cápsula congelada cuando el paciente se queja del olor o del potencial sabor en algunas marcas puede ayudar. Ah, qué Ah, pues buen interesante. consejo porque eso le pasa solo a algunos pacientes que te dicen que como que les sube el sabor a pescado después de tomarlas, etcétera. Hay unas para niños, hay un omega 3 que para niños que es como en jarabe y lo esconden un poco con aromas a limón. Bueno, al final volvemos a la dieta, que es lo mejor que lo adquieran de la dieta. Y la variación, ¿no? O sea, no se trata de comer salmón todos los días, es de vez en cuando, no se trata de comer atún todos los días, de vez en cuando. Entonces, sí, la combinación y la variación va a hacer que pues los pros y los sean muchos y los cons se distribuyan dentro de todo el balance al final. Justo. Muy bien. Y preguntan sobre la ashwagandha. Normalmente, ¿cómo la llegan a recomendar y cada qué tiempo lo llegan a indicar? Yo con los adaptógenos lo que suelo intentar es que no los usen de forma completamente continuada por estas dudas de si a largo plazo puede ser un poquito contraproducente. Em, Suelo recomendarlo en épocas de más estrés, picos de más estrés. Es verdad que el otro día hablando con un compañero que está muy al día de suplementos con la ashwagandha, están habiendo dudas por problemas con la extracción. No sé si vosotras estáis también al día con esto, entonces que las dosis cambian muchísimo porque la pureza varía y entonces que no sabemos bien lo que estamos dando. Poco más es lo que yo llegué a entender, ¿no? Algo así. Bueno, de hecho está pasando con muchos suplementos, porque igual que los medicamentos y las cremas están muy regulados, el mercado de los suplementos ha crecido muchísimo en los últimos años, se han metido todo el mundo, ¿no? O sea, por esa demanda de la población y el problema es que muchos no son de la calidad. O sea, yo el otro día me encontré con una paciente que decía, doctora, tiene usted razón, es que la vitamina D, yo me estaba tomando una muy barata X, pues no debía contener las unidades que decía. Y era una paciente con una enfermedad autoinmune que era importante que lo mantuviera alto y estaba en déficit. Fue cambiar a otra marca y enseguida subió. O sea que sí que no solo con las guagandas, sino desafortunadamente con, con muchos suplementos. Y yo creo que de aquí en adelante va a tener que estar todo mejor regulado. Esto me refiero a Europa, ¿eh? No sé cómo estará en América y cómo está la Igual, situación por allí. igual. Igual, Es ¿no? un advenimiento, una cantidad de productos y lo que tú dices, a veces uno dice, el valor no es porque sea el más costoso, el mejor, pero sí de todas No, eso maneras es. hay que analizar bien qué realmente tiene cada suplemento. Lo otro es que cuando los suplementos, o sea, los herbáceos, los botánicos, los tés,
y pues todos los suplementos que vienen de las hierbas, cuando vienen de Asia, por ejemplo de China, hay muchos sitios donde los cultivan en tierras donde han cultivado demasiadas cosas y hay mucha contaminación, por Sí. ejemplo por cadmio y eso. Incluso alguna vez escuché una conferencia y leí los estudios donde los cultivan y hay poblaciones muy cerca que no tienen alcantarillado, entonces el drenaje, todo es por pozos sépticos, también riega los cultivos. Entonces son plantas enriquecidas con cosas que no quisiéramos. Em, pues de todas las conferencias, de toda la gente con quien he conversado, si quiere uno comprar test, productos que sean mejor originarios, pues como de la India, pues decían que de la China, por ejemplo. O si, por ejemplo, en Colombia, yo sé que hay cultivos grandes de tés y todo, yo confiaría mucho más como en de dónde provienen. Entonces, si uno es un fuerte tomador de té o consumidor de suplementos con contenido botánico, tratar de investigar un poquito y un poquito más allá del origen, que tenga las estampillas, por lo menos, que es a lo único que uno se puede atener por ahora. Claro, y leer bien las etiquetas, porque, por ejemplo, con los omega 3 que estábamos hablando antes, es que la cantidad varía mucho. Y varía la que es DHA, la que es EPA, o incluso viene vitamina E y aceite. Y dices, pero realmente la cantidad de omega 3 es mucho menor. Cuando en el claim ponen 2000 miligramos, pero de esos 2000 miligramos realmente de omega 3 a lo mejor hay 800. Entonces, hay que leer muy bien las etiquetas, como ya habéis dicho, para ver exactamente qué le estamos dando al paciente y explicárselo, ¿no? Porque a veces, bueno, pues lo cambian uno por otro y ahí viene el problema también. Doctora, nos preguntan que cuáles suplementos pueden ser indicados en pacientes que estén lactando para el fluido posparto. A ver, a nivel comercial hay algunos suplementos que tienen su claim de que se pueden dar en lactancia. Entonces, antes de dar un suplemento, simplemente que se fijen que realmente la empresa ha puesto que se puede dar, yo a veces lo que hago es dar suplementos de lactancia. Entonces, realmente la caída posparto es fisiológica, esa caída posparto ya tendremos tiempo de recrecerla. En la lactancia hay un consumo muy alto de nutrientes en general y cuidar esa lactancia también me parece correcto. Entonces, yo o cojo un suplemento de los que pone específicamente que es para lactancia, que eso en cada país varían porque las legislaciones y las regulaciones son un poquito diferentes, y si no, ante la duda, les pondría uno de lactancia, de los que dan los ginecólogos, simplemente para mantenerse nutridas en esa época. Doctora, ¿cuál es su opinión respecto a los petroglicanos? Tengo poca, porque cuando salen productos así con claims tan fuertes para el crecimiento del pelo, cuando es tan multifactorial, a mí me bloquean y no me apetecen. Entonces lo tengo en mis pendientes, pero bueno, todo lo que estimule algo ayuda, pero orales no se usan, o creo yo, ¿no? Oral no se usa. Ah, vale, En vale. principio no. Digo, a ver si estoy yo Hasta aquí donde yo sé tampoco. No sé desactualizada y de si repente el también, resto también tienen. los venden para tomar. No, 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 Vale. no, no. No, respecto a tomar los inhibidores de la 5 alfa, que los has comentado que hay muchos, pero sí, volvemos a lo de leer las etiquetas, las dosis varían muchísimo. La dosis máxima que se permite en España es de 320 miligramos y eso lo llevan algunos, pero otros llevan como un tercio de eso. Entonces no están adquiriendo la misma dosis dependiendo de qué suplemento estén tomando. Mm. Yo tengo una pregunta o un comentario no es de nada que ver con suplementos, pero me parece muy importante subrayar algo que dijiste, Claudia, en tu conferencia, es sobre cuando la gente tiene anticuerpos antitiroideos elevados, puede haber efluvio con TSH y hormonas iguales. Entonces, la mayoría de nosotros en nuestros
exámenes normales ordenamos TSH, T3 y a veces T4. Es muy importante, bueno, yo quiero que tú, pues como hagas un énfasis, enfatices eso porque de pronto o sea, no lo hacemos en los anticuerpos de una. Los ordenamos Mm, cuando ya hay una TSH alteración. elevada o... Yo esto la verdad es que fue algo de, claro, yo solo veo pacientes de alteración capilar, entonces claro, vas reconociendo patrones, ¿no? Y yo había un patrón de mujer muy característico, que eran mujeres con un pelito corto, que de raíz estaban bien, era un pelo grueso, se veía bien, pero no crecía más de un determinado largo. Y entonces buscando, empecé a pedir anticuerpos antitiroideos por hablar con una endocrino y empecé a ver que es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos tener hormonas y TSH normal con anticuerpos elevados. Entonces, ya estudiando con los endocrinos, lo que se vio es que, claro, tu tiroides va haciendo esa inflamación crónica. Si tú eres una persona sana, no tienes mucha genética, consigues que ese tiroides funcione. ¿Qué pasa? Que ahí estás permitiendo que ese tiroides vaya dañándose. Entonces, en el pelo nota los picos. Tú a lo mejor no lo coges en la analítica, pero el pelo sí que nota esos picos. Entonces, para mí sí que es importante, lo que pasa es que también es un punto que me desespera, porque con muchos endocrinos que no tienen esta visión un poco más integrativa no me hacen ni caso. ¿No? Y les dicen, esto no pasa absolutamente nada. Y yo me enfado porque digo, o sea que, venga, deja que tu tiroides se inflame hasta que se estropee del todo y ahí ya vuelves, ¿vale? Y ese Pero has abierto otro tema súper Sí. interesante porque somos más las mujeres las que tenemos antitiroideos positivos. Entonces, bueno, igual que cuando hay unos antitiroideos positivos hay que descartar una celiaquía, ¿no? Porque en celiaquía está relacionado por proteínas similares y que si esos pacientes dejan el gluten, esos, no todos, sino justo los celíacos van a normalizar anticuerpos, o sea que en eso siempre hay que descartar una celiaquía, pero también cuántos no serán por esos disruptores endocrinos a los que estamos expuestos. Y las mujeres que estamos expuestas a más normalmente, culturalmente que los hombres, pues parece que pueda tener una relación. No sé qué opináis el resto. Este tema es impresionante, sobre todo escuchando a los médicos funcionales, cómo esperan, o sea, no se basan en la analítica convencional, no esperan a que el paciente, como decía Claudia, esté ya fregado de la tiroides, sino tratar de detectar desde pasos antes. Los médicos funcionales incluyen siempre los anticuerpos antitiroideos en su analítica normal, así como para otros perfiles de otras partes. Entonces, ese va a ser un tema súper interesante cuando veamos en el módulo de exámenes de laboratorio Endocrino. que lo vamos a tener después. Ajá. Y yo creo que ya se nos va a acabar el tiempo, no sé, un espacio para una sola pregunta más. Bueno, la última pregunta refieren que es una paciente que tiene efluvio telógeno y síndrome de ovario poliquístico y que el ginecólogo le dijo que suspendiera todos los suplementos del pelo porque tenían zinc y eso pues iba a ser contraproducente. Entonces, que si tiene alguna opinión al respecto. muchas. A ver, me parece correcto que si estaba tomando suplementos de una forma ineficaz y el zinc elevado y eso le está alterando otros minerales, lo frene, pero estos son pacientes que hay que hacer una medicina completamente integrativa, estudiarlas a fondo. Las hormonas reproductivas están relacionadas con el intestino, ¿no? Las mujeres tenemos muchos más problemas intestinales, están relacionadas con el tiroides. Entonces, yo creo que, mira, y viene genial como última pregunta, porque como reiterar, ¿no? Tanto en la atopía como en el pelo, no veamos solo la enfermedad, sino quién la tiene, qué más podemos hacer, porque ahorramos medicación y eso nos puede ayudar mucho. Y nos dicen también que en México sí que tienen proteínas orales. Hay que estudiarlos. Sí, eso tendremos que mirar eso. Yo Bueno, perdón, ¿alguien iba a hablar? Que ya no se llama Cierto. ovario poliquístico también. Exacto, S- muy Sí. rico. Eso es, Sí, que ahora Eso tienen una nueva. eso es un gran logro para mí que le hayan cambiado el nombre. Para todas Es una nosotras.
para ¿Verdad? Es todos. un Sí, gustazo. sí, Sí. sí, es increíble. Y cuando también hablemos de ese tema, yo creo que no, es increíble cómo va cambiando la ciencia. ¿Quién sabe qué pasará en 30 años? Estarán diciendo que todo lo que dijimos hoy no era así, pero, pero Cinco. así es, todo es dinámico y por eso hay que estar Sí. estudiando, leyendo, escuchando, compartiendo. Así que nada, hemos tenido una sesión nuevamente increíble. Gracias, Natalia, gracias, Claudia. Claudia, qué gusto haberte conocido por acá. Espero Igual. después poderte ver en persona. Y, y las invitamos entonces a nuestra próxima sesión que va a estar muy interesante y vamos a pasar al módulo uno de los mis módulos favoritos, la psicodermatología. Sí. Pues muchísimas gracias. Hoy nos hemos traído una compatriota cada una, ¿verdad, Adriana? Y muy orgullosas de cómo han presentado y cómo nos han aclarado dos temas muy frecuentes y que no era fácil resumir así de bien. Así que os agradecemos mucho el que hayáis estado aquí con nosotras y nos despedimos. Gracias a todas. Un placer compartir este momento con ustedes. Feliz Muchas tarde Igualmente. o gracias. feliz noche. Gracias a Muchas todas. Chao. gracias. Gracias. Adiós.